la comunión de la Iglesia continúa en Cristo, con Él y en Él. Dispongamos entonces nuestro corazón para seguir esta transmisión de la Eucaristía y entrar en comunión espiritual con Jesús. Aquellos que no pueden comulgar sacramentalmente durante este tiempo pueden unirse con su voluntad absoluta de adorar y amar a Jesucristo a través de una oración de comunión espiritual. El Papa la pronuncia cada día después de comulgar él personalmente. Rindamos nuestros corazones ante el Señor que se abaja y que en el pan y en el vino se nos ofrece con su cuerpo y con su sangre como alimento de vida eterna. Un alimento que en el desierto de la vida nos viene muy bien, pues nos renueva en la gracia que nos ayuda a perseverar en nuestro camino hacia la patria celestial, hacia ese reino de misericordia y de ternura que podemos vivir desde ya, hoy, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras familias. Que esta liturgia maravillosa, sencilla, que celebramos ahora junto al Papa Francisco, se repita también en nuestras vidas, ofreciéndonos nosotros también como pan partido para la vida del mundo. En estos momentos de turbación, de dificultad, de dolor, tantas veces a la gente tiene la posibilidad de hacer una u otra cosa, tantas cosas buenas, pero tampoco falta que a alguno le venga la idea de hacer algo no tan bueno, de aprovecharse del momento y aprovecharlo para sí mismo, para su ganancia. Oremos hoy día para que el Señor a todos nos dé una conciencia recta, una conciencia transparente, que pueda hacerse ver ante Dios sin avergonzarse. Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios,
riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per Tú ogni que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto, perdonas chi molto mucho ama. a quien mucho ama, Abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de Perdoni i nosotros, nostri peccati perdone nuestros e pecados ci conduca y alla nos vita lleve eterna. a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in Señor, questi giorni escucha ci nuestras avvierti súplicas, con un dono tú que speciale siempre della tua operas grazia. y obras para nuestra Guarda con salvación. bontà alla tua Mira famiglia, con bondad a tu familia, custodisce nel tuo amore cuida chi en tu attende il amor battesimo e assisti que hemos recibido chi por è el già bautismo rinato alla vita y nuova. ayúdanos a los que hemos Per il nostro renacido por Signore Él a la vida Gesù Cristo, tuo eterna, Figlio che por Dio, nuestro Señor che vive e Jesucristo, tu regna con Hijo, te nell'unità dello que vive y Spirito reina Santo per contigo en la tutti i unidad secoli del dei Espíritu secoli. Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta Così Ezequiel. dice il Signore Dio. Así habla el Ecco, Señor Dios. Io prenderò i figli Yo di voy a Israele tomar a los dalle israelitas nazioni fra le quali de entre sono las andati, naciones a donde e habían li ido, radunerò da ogni los parte, reuniré de e todas li partes ricondurrò nella loro terra. y los llevaré a su propio suelo. Farò di loro un solo popolo Haré de nella ellos mia terra, una sola nación en la sui tierra, monti di Israele. en las montañas de Un solo Israel, re regnerà su tutti y loro, todos tendrán e non un solo saranno rey, più due popoli, y ya no né formarán dos saranno più naciones, divisi in due ni regni. estarán más divididos en dos reinos. Non si contamineranno più con i loro idoli, Ya no volverán a con i loro contaminarse con abomini sus e con le ídolos, loro con iniquità. sus abominaciones y Li con libererò todas sus da tutte rebeldías. le ribellioni con cui Los hanno salvaré de sus peccato. pecados de apostasía y los Li purificaré. purificherò e saranno il mio popolo, Ellos serán mi e io pueblo sarò il loro y yo Dio. seré su Dios. Il mio servo Davide Mi regnerà su di servidor loro, David e reinará un sobre pastore ellos, per y tutti. todos ellos tendrán un solo Seguiranno pastor. le mie norme, Observarán mis leyes, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. cumplirán mis preceptos y los pondrán en Abiteranno práctica. nella terra che ho dato al mio Habitarán servo en la Giacobbe, tierra que di a mi siervo Jacob, in quella terra su cui abitarono donde i loro habitaron padri. sus padres. Abiteranno essi, i loro figli, Allí i figli habitarán dei loro para figli, siempre per ellos, sempre. sus hijos y Il sus mio servo nietos, Davide sarà y il mi loro servidor re per David sempre. será su príncipe eternamente. Farò con loro un'alleanza di pace. Estableceré Sarà para ellos un'alleanza una eterna con alianza de loro. paz, que será Li para ellos stabilirò una e li alianza moltiplicherò, eterna. e porrò Los il mio instalaré, santuario los multiplicaré in y mezzo a pondré loro mi per santuario sempre. en medio de In ellos mezzo a para loro sarà siempre. la mia dimora. Mi morada Io sarò il estará loro junto Dio, a ellos. ed essi saranno Yo il seré mio su Dios popolo. y ellos serán mi pueblo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore Y che cuando mi santifico santuario Israele. esté en medio de Quando ellos il para mio siempre, santuario las sarà in naciones mezzo a sabrán loro per que yo sempre. soy el Señor, el que Parola di santifico a Dio. Israel. Palabra de Dios. Il Signore Te alabamos, ci Señor. custodisce come un pastore El il suo Señor gregge. nos cuida como un pastor. Ascoltate, genti, la parola Escuchen, del naciones, Signore. la palabra del Señor. Annunciatela alle isole più Anúncienla lontane en e las dite, costas más che ha lejanas. disperso Israele e lo Digan, el reunirà, que dispersó a e Israel lo custodisce reunirá come un y lo pastore il suo cuidará gregge. como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuida como un pastor, Perché il Signore ha porque el riscattato Señor ha Giacobbe, rescatado a Jacob, lo ha liberato lo dalle mani di redimió uno de più una mano forte más di lui. fuerte que él.
verranno e canteranno Llegarán gritando inni de sulle alegría montagne di a Sion. la altura de Sión, Andranno insieme verso i afluirán beni del hacia los Signore. bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. La Vergine allora Entonces la gioirà joven danzando, e danzará insieme i giovani e alegremente, vecchi y los jóvenes y los cambierò i loro viejos se lutto in regocijarán. gioia. Li Yo cambiaré su consolerò duelo en e li alegría, renderò felici y los senza alegraré y los condizione. consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Liberatevi da tutte le iniquità commesse. Libérense de dice todas il las Signore, maldades cometidas, dice el formatevi Señor, un cuore nuovo e uno y háganse un spirito corazón nuovo. nuevo y un espíritu nuevo. Ma del Dio vivente, gloriate, Signor. Il Signore sia El Señor con voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. ma alcuni di loro Pero andarono otros dai fueron a farisei ver a los fariseos e riferirono y les loro contaron quello lo que Gesù Jesús aveva había fatto. hecho. Allora i capi dei sacerdoti, Entonces dei farisei, los sumos sacerdotes y los riunirono il fariseos Sinedrio. convocaron a un consejo y dijeron, Che cosa facciamo? ¿qué hacemos? Quest'uomo compie molti segni. Porque este hombre Se lo realiza lasciamo muchos continuare signos. così, Si lo dejamos tutti seguir así, crederanno in lui. todos creerán en Verranno i él, romani y los e romanos distruggeranno vendrán il nostro y tempio destruirán e nuestro la lugar nostra santo nazione. y nuestra nación. Ma uno di loro, Caifa, Pero uno de ellos, che era sumo llamado sacerdote Caifás, quell'anno, que era sumo sacerdote disse loro, aquel año, les dijo, voi non capite nulla. ustedes no Non comprenden vi rendete nada. conto che è conveniente ¿No les per parece voi preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no che perezca non vada in rovina una la nación nazione intera? entera? Questo però non lo disse da se stesso, No dijo eso por sí ma mismo, essendo sino sommo que sacerdote profetizó quell'anno, como sumo sacerdote profetizzò che Gesù que Jesús doveva morire per la debía nazione, morir por la nación, e non soltanto per la nazione, y no solamente por la ma anche nación, per riunire insieme sino i también figli di para Dio congregar en la erano unidad dispersi. a los hijos de Dios que estaban dispersos. Da quel giorno dunque decisero A di partir de ucciderlo. ese día entonces resolvieron que debían Gesù dunque matar non a entrava Jesús. più in pubblico tra i giudei, Por eso él no se mostraba más en ma da lì público si ritirò entre los nella judíos, regione vicino al deserto, sino que fue a una in una región città próxima chiamata al Efraim, desierto, a dove una ciudad rimase llamada con i Efraín, y allí permaneció Era con sus vicina la discípulos. Pasqua dei Giudei, e molti Como dalla se acercaba regione la Pascua salirono de a los judíos, Gerusalemme mucha gente de prima la della región Pasqua había subido a per Jerusalén purificarsi. para purificarse. Essi cercavano Gesù. Ellos buscaban a Stando nel Jesús tempio, y se decían dicevano tra unos loro, a otros en el templo, che ve ne pare? Non verrà ¿qué les alla parece? festa? ¿Vendrá a la fiesta o no? Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos perché passavano cose strane. porque ocurrían cosas extrañas en el país. Prima questo Giovanni
Primero este Juan, ma che alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo dejaron era un estar, profeta, porque era battezzava un lì, profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente iba, c'erano altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato da vino este Giovanni, Jesús, señalado por Juan, incominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, la todo gente a capiva hablar a la gente y la gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. un rivoluzionario, Este es un revolucionario pacifico. pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, llevaron questo meno a piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así C'era entre questo ellos tema estaba este tema di conversazione, de conversación, di preoccupazione de pure, no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova. para ponerlo a prueba. E sempre il Signore aveva Y una siempre risposta el chiara, Señor tenía una respuesta clara. che a loro, dottori della legge, Que non era ellos, venuta in mente, no? A ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la Ricordo di mente quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos sarà maridos sposa? será esposa? E lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente. loro sono andati Y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù, sabiduría de Jesús. e altre volte Y sono otras stati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Por ejemplo, con esa volevano mujer lapidarla, e adúltera Gesù le que disse, querían chi lapidarle, y Jesús les di dijo, voi sia senza peccato, bueno, el que de ustedes esté sin tiri la pecado, prima que tire pietra, no? la primera piedra, ¿no? E dice il Vangelo che sono Y andati, dice el Evangelio que se cominciando fueron dagli anziani, dai più anziani, comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento. humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, conversación ma dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo diciendo, non va, tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos tomarlo. Parla come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati, perché engañar. neppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi, dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección sentito de Lázaro, oggi, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì Tantos a vedere judíos iban ahí a le verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, ma a Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le cose a ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e Pero riferirono algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù fariseos aveva fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron, vivono portando aquellos que siempre llevaban el rumor de un lado para otro, fueron a decirle, y en este momento ese grupo que se ha formado de doctores de la ley y algunos sacerdotes ha fatto una riunione han formale. hecho una reunión formal. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere Y esto, una dicen, es muy peligroso, debemos tomar una decisión. Che cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo compie molti Este segni, hombre realiza ma non muchos sono signos. miracoli, Conocía los Se lo milagros. lasciamo continuare così, Si lo dejamos seguir tutti así, crederanno in todos lui, creerán en poi il él. popolo andrà O sea, el pueblo andará dietro di lui, detrás de él si staccherà di noi, y se irá de però nosotros. non era attaccato a loro.
aunque el pueblo no estaba apegado a Verranno i ellos. romani e distruggeranno Vendrán il los nostro romanos tempio y la nostra destruirán nazione. nuestro templo Questa y è nuestra però nación. parte delle verità. Esto tenía Ma un non poco de tutto. verdad, Era pero no poi una toda la verdad. giustificazione, Era no? más una Perché loro justificación, porque ellos avevano tenían, trovato un equilibrio con habían l'occupatore. encontrado L'odiava un equilibrio con el all'imperatore invasor. romano, ma Odiaban al imperio politicamente romano, pero avevano trovato un políticamente equilibrio. habían encontrado un equilibrio. E così parlavano fra Y loro. así hablaban entre Uno di ellos. loro, Caifa, Uno de ellos, il più Caifás, radicale, el más era il radical, sommo sacerdote. el sumo sacerdote, Non vi rendete conto che è conveniente per voi no se un dan solo cuenta uomo que es muoia per il conveniente que popolo muera un solo hombre por el e non pueblo vada in y no rovina la nazione perezca intera? la nación entera? Era il sommo sacerdote. Era el sumo sacerdote, Fa la proposta. es el que hace la propuesta. Facciamolo fuori. Saquémoslo fuera. E Giovanni dice questo però Y Juan non lo dice disse da se stesso. que él no lo decía por sí Essendo sommo mismo, sacerdote pero quell'anno siendo profetizzò sumo sacerdote aquel año che Gesù doveva profetizó morire que per la Jesús nazione. debía morir por la nación. E da quel giorno dunque Y desde aquel decisero día, di uccidere. entonces, decidieron matarlo. È stato un processo. Ha sido un Processo proceso, che incominciò con un proceso piccole que inquietudini. comenzó con pequeñas Tiempo de inquietudes Giovanni el en el Bautista, tiempo de Juan el e poi Bautista finì y después in questa terminó seduta en esta dei dottori della reunión legge de e dei los doctores de la sacerdoti. ley y los sacerdotes. Un processo che cresceva, Un proceso que un crecía, processo che era più sicuro un della decisione proceso che dovevano que prendere. era cada vez más seguro de las Ma decisiones nessuno que tenían que tomar. l'aveva detta così, chiara. Ninguno lo había va dicho así en todo caso, así. fatto fuori. Este tiene que ser sacado, eliminado. Questo modo di procedere dei dottori Este della legge modo de proceder de los è doctores de la proprio ley una figura di come es justamente agisce la una tentazione figura in de cómo actúa la tentación en nosotros. che dietro di questo evidentemente era il Porque diavolo che detrás voleva de esto, distruggere Gesù. evidentemente, está el diablo que quiere destruir a La Jesús. tentazione in noi Las tentaciones en nosotros generalmente agisce così. generalmente se dan así. Incomincia Comienzan con poca cosa, con una un poca desiderio, cosa, con un un'idea, deseo, una idea, cresce, crece, si contagia se altri contagia a otros e alla fine si giustifica. y al final termina justificándose. Questi sono i tre passi Estos della son los tentazione tres del pasos diavolo in de la noi. tentación del Qui demonio en sono tre nosotros. passi Aquí están en che tres ha pasos fatto la tentazione. que ha Il hecho la diavolo nella tentación. persona dei El dottori diablo della legge. en las personas Cominciò de los con poca doctores de la cosa, ley. ma cresce. Parte È con cresciuta, poca è cosa y cresciuta. después creció, Poi creció si è y contagiata después agli se ha altri, contagiado a los otros, ha fatto corpo e alla ha tomado fine si cuerpo giustifica. y al final se È justifica. necessario che Es muoia necesario uno que muera uno por el la pueblo, giustificazione. la justificación. E tutti sono andati a casa Y tranquilli. todos regresaron a casa tranquilos. Avevano detto questa è Habían decisione che dobbiamo dicho, prendere. esta es la E tutti decisión que noi, tenemos que quando tomar. siamo Y todos nosotros, vinti, cuando somos dalla vencidos tentazione, por la tentación, finiamo tranquilli terminamos tranquilos, perché abbiamo trovato una porque giustificazione hemos encontrado una per questo justificación peccato, per a questo este pecado, atteggiamento peccaminoso, para per esta questa acción vita pecaminosa, non secondo para la esta legge di vida Dio. no según la ley de Dios. Dovremmo Deberíamos tener l'abitudine di el hábito vedere de ver questo processo este della proceso de la tentazione tentación en in noi. Quello processo nosotros, che ci fa este cambiare il proceso cuore que nos hace cambiar el corazón da bene desde el bien male, hasta hacia el che mal, ci porta sulla strada in discesa. que nos lleva al camino Una cosa que che desciende, cresce, una cosa que crece, crece poi lentamente contagia y después altri contagia a otros e alla fine y al final si giustifica. se justifica. Difficilmente Difícilmente vengono in noi le tentazioni vienen en nosotros las tentaciones di un colpo. Il diavolo con un è golpe. astuto El diablo es astuto e sa prendere y questa sabe strada. tomar este camino. La stessa l'ha presa La misma la tomó
per arrivare para alla llegar condanna di a la Gesù. condena de Jesús. Quando noi ci troviamo in un Cuando peccato, nosotros nos encontramos en in un una pecado, caduta, en una caída, sì, dobbiamo andare a chiedere perdono al sí, Signore. tenemos que ir a Prima pedir che dobbiamo perdón al fare. Señor. Es lo primero que tenemos que Ma hacer. poi, come sono venuto a cadere Pero después, qui? ¿cómo llegué a Come è caer en iniziato esto? questo processo nella ¿Cómo mia anima? inició Come è este cresciuto? proceso en mi alma? ¿Cómo A chi ho creció? contagiato? ¿A quién contagié? E come alla fine mi ¿Y sono cómo al giustificato final me justifiqué per cadere. para caer? Sempre la vita di Gesù, Siempre un en la esempio vida de per noi. Jesús E le cose che sono, y le siempre cose che para sono nosotros, accadute a Gesù, las cosas que le han ocurrido a cose Jesús che accadranno a noi, son cosas que nos ocurrirán a tentazioni, nosotros. Las la tentaciones, giustificazione, la justificación, la gente buona la gente buena che torna a noi e forse non que la está sentiamo, en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, e i cattivi nel momento della y tentazione los cercano malos di en el momento de la tentación avvicinarsi per far crescere la tentazione. tratan de acercarse para Non hacer crecer la dimentichiamo mai, tentación. No nos olvidemos sempre nunca, dietro siempre detrás peccato, de un pecado, dietro una caduta, detrás de una caída, c'è una hay una tentazione tentación che que incominciò da piccola, comenzó è cresciuta, desde pequeña, creció, si è contagiata que se contagió e alla fine y al final trovò una encontró giustificazione una per justificación. Lo Spirito Santo Que el ci Espíritu illumini Santo in nos questa ilumine conoscenza interiore. en en este conocimiento interior. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito Dio del seas, universo. Señor, Dios del Per tua universo, bontà abbiamo por este ricevuto vino, questo vino, fruto de la vid frutto y della del vita, trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. perché diventi Él per será noi para bevanda di nosotros salvezza. bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oremos, hermanos, che il mio e il vostro para que este sacrificio sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dio onnipotente ed eterno, Dios omnipotente y eterno, en el sacramento del bautismo haces renacer a aquellos que confiesan tu nombre. Acoge los dones y las ofrendas de esta tu familia para dejar sus culpas y escucha la esperanza de quienes creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por
por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos a ti un himno de gloria y cantamos juntos. Santo il Signor, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nostro che sei nei cieli, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, dona nobis gratia. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre por nuestra salvación. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y nos nutrimos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre aquí en la Eucaristía. Quienes no podemos hacerlo sacramentalmente, nos unimos junto al Santo Padre en esta comunión espiritual. Le persone che Las De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Quand j'étais petit enfant, Este mismo pasaje de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios será proclamado también en los diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general de la catequesis del Papa Francisco. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme je suis connu. Parole du Seigneur.
Enseguida, este mismo pasaje de San Pablo lo escucharemos en lengua inglesa. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, Este pasaje que nos habla del conocimiento y del encuentro con Dios cara a cara, cuando llegue ese momento definitivo en el cual lo veremos tal como es. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ahora hace lo mismo el sacerdote que proclama este pasaje bíblico en lengua alemana. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur Recordamos a nuestros oyentes que el Papa Francisco inició el 29 de enero de este año un nuevo ciclo de catequesis. Estas catequesis que se centran en las bienaventuranzas. Los ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo y ahora en Cuaresma hizo una pequeña pausa a las dos últimas catequesis para dedicarlos uno al tiempo de Cuaresma y el otro a la solemnidad de la Anunciación del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos confusamente en un espejo, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es por ahora limitado, entonces podré conocer como Dios me conoce. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de este pasaje de San Pablo a los Corintios, tomado en el capítulo 13, en el cual nos habla de este conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo. Pensava como criança, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança. Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa. Depois, veremos face a face. Agora, conheço de modo imperfeito. Depois, conhecerei como sou conhecido. Palavra do Senhor. Dentro de esta estructura de la celebración de la audiencia general, también es proclamada la palabra en las diferentes lenguas que componen esta audiencia con la finalidad de que el Papa Francisco pueda alcanzar a la mayor cantidad de personas. Esta es una transmisión que hemos iniciado el día 11 de marzo con la intención de poder llegar a las personas que habitualmente venían a la Plaza de San Pedro para poder seguir la catequesis del Papa Francisco, y es el Santo Padre que ha querido transmitir esta audiencia para así poder llegar a las diferentes partes del mundo que está viviendo en este momento restricciones para poder movilizarse debido a la epidemia del coronavirus. Finalmente tenemos la proclamación del pasaje del apóstol San Pablo a los Corintios en lengua polaca. Escuchemos. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Este pasaje que nos dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero al hacerse hombre, dejé las cosas del niño. San Pablo nos dice, ahora vemos en un espejo. Cuando llegue el momento definitivo, veremos cara a cara.
Ahora conocemos de modo parcial, pero entonces conoceremos como somos conocidos directamente. Después de la proclamación de este pasaje bíblico, escuchemos la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. oggi leggiamo insieme la sesta beatitudine. Hoy leemos juntos la sexta bienaventuranza, que promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza del corazón. Dice un salmo: il mio cuore ripete il tuo invito. Un salmo dice: mi corazón repite tu invitación, busque mi rostro. Tu rostro, Señor, yo lo busco. No me escondas tu rostro. Questo linguaggio manifesta la sete di una relazione personale con Dio. Este lenguaje manifiesta la sed de una relación personal con Dios, que el libro de Job también expresa una cosa personal. Che anche il libro di Giobbe Que también el libro de Job expresa como signo de una relación sincera. dice così il libro di Giobbe: Dice así el libro de Job: io ti conoscevo solo yo per solo te sentito conocía de dire, oídas, ma ora pero i miei ahora occhi mis ojos ti hanno te veduto. han visto. E tante volte io penso Y muchas veces yo pienso il cammino della vita, no? que este es el camino de la vida Nei nostri rapporti con Dio. en nuestras relaciones con Dios. Conosciamo Dio da sentito dire, ma Conocemos a Dios por lo que hemos oído, pero con nuestra experiencia vamos adelante y al final lo conocemos directamente si somos fieles. Y esta es la madurez del Espíritu. Come arrivare a questa intimità, a conoscere Dio con gli occhi? ¿Cómo llegar a esta intimidad Pensare ai de discepoli conocer a Dios con los per ojos? esempio, Se puede pensar en los discípulos de il Maús, Signore Gesù que accanto a tenían sé, al Señor ma Jesús a i su loro lado, occhi erano impediti pero di sus ojos riconoscerlo. no podían reconocerlo. Il Signore schiuderà il loro sguardo El Señor les abrirá los ojos al final de un camino que culmina con la fracción del pan ed era iniziato y que con un había rimprovero. comenzado con un reproche. Stolti e lenti di cuore a credere Necios y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Ecco He l'origine aquí el della loro origen de su cecità. ceguera, Il loro cuore su corazón stolto e necio y lento. E quando il cuore è stolto e lento, Y cuando el corazón es necio y lento, no se ven las cosas, le cose se ven las cosas come nuvolate, no? como nubladas. Qui sta la saggezza di questa beatitudine. Aquí reside la sabiduría de esta bienaventuranza. Para contemplar es necesario entrar dentro de nosotros mismos y hacer espacio a Dios. Porque como dice San Agustín, Dios es más íntimo de mí que yo mismo. Per vedere Dio non serve cambiare occhiali. Para ver a Dios no necesitas cambiar tus anteojos o tu punto de observación o cambiar de autor teológico que nos enseña en el camino. Se necesita liberar el corazón de sus engaños. Questa strada è l'unica. Este camino es el único. Questa è una maturazione decisiva quando ci rendiamo conto. Esta es una maduración decisiva cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo se esconde a menudo en nuestro corazón. La batalla más noble es contra los engaños interiores que generan nuestros pecados. Porque los pecados cambian la visión interior, cambian la valoración de las cosas, nos hacen ver cosas que no son verdaderas, o al menos que no son así tan verdaderas. È dunque importante capire come sia la purezza del cuore. Por lo tanto, es importante entender lo que es la pureza de corazón. Para hacerlo debemos recordar que para la Biblia el corazón no consiste solo en los sentimientos, sino que es el lugar más íntimo del ser humano, el espacio interior, donde la persona
es ella misma, según la mentalidad bíblica. El mismo Evangelio de Mateo dice, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande serán las tinieblas? Esta luz es la mirada del corazón, la perspectiva, la síntesis, el punto desde el que se lee la realidad. Ma cosa vuol dire cuore puro? Pero, ¿qué quiere decir el corazón puro? El puro de corazón vive ante la presencia del Señor, conservando en el corazón lo que es digno de la relación con Él. Solo así posee una vida íntima, unificada, lineal, no tortuosa, sino simple. El corazón purificado es el resultado de un proceso que implica una liberación y una renuncia. El puro de corazón no nace así. Ha vivido una simplificación interior, aprendiendo a renegar en sí mismo el mal, algo que en la Biblia se llama circuncisión del corazón. Esta purificación interior implica el reconocimiento de esa parte del corazón que está bajo la influencia del mal, para decir, siento así, veo así, y esto es malo. Reconocer la parte mala, la parte que está nublada por el mal, y aprender el arte de dejarse siempre enseñar y conducir por el Espíritu Santo. El camino, la vía del corazón enfermo, del corazón del pecador, que no puede ver bien las cosas, está lleno de pecados, de tantas cosas, hacia la plenitud de las cosas. Es obra del Espíritu Santo, es Él que nos guía en este camino. Y aquí, a través de este camino del corazón, llegamos a ver a Dios. En esta visión beatífica hay una dimensión futura, escatológica, como en todas las bienaventuranzas. Es la alegría del reino de los cielos hacia el que vamos. Pero también hay otra dimensión. Ver a Dios significa comprender los designios de la providencia en lo que nos sucede. Reconocer su presencia en los sacramentos, su presencia en los hermanos, especialmente en los hermanos más pobres y en los que sufren, y reconocerlo allí donde Él se manifiesta. Esta bienaventuranza es un poco el fruto de las anteriores. Si hemos escuchado la sed del bien que habita en nosotros, y somos conscientes de que vivimos en la misericordia, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos lleva al cielo. Es un trabajo serio y es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Y nosotros estamos abiertos para que lo haga, a la acción del Espíritu Santo. Y por esto podemos decir que es una obra de Dios en nosotros, en las pruebas y en las purificaciones de la vida, que conduce, esta obra del Espíritu Santo nos conduce a una alegría grande, a una verdadera paz. No tengamos miedo, abramos las puertas a la acción del Espíritu Santo para que nos purifique y nos lleve adelante en este camino hacia la alegría plena. Gracias. Ha sido la catequesis del Papa Francisco centrado en esta bienaventuranza sobre la pureza, sobre los puros de corazón. En este momento, el Papa Francisco dirigirá sus saludos a las personas de lengua francesa. El monitor anuncia que el Papa Francisco dará la bendición apostólica al final de esta audiencia.
El monitor está resumiendo un poco lo que el Santo Padre ha dicho en su catequesis en lengua italiana, como decíamos, centrado en este tema de los puros de corazón. Esta sexta bienaventuranza, el Santo Padre ha ido explicando, como decíamos al inicio de esta transmisión, que desde el día 29 de enero ha dedicado espacio a este nuevo ciclo de catequesis, en el cual el Santo Padre ha ido recorriendo los diferentes puntos de las bienaventuranzas. Recordamos que el 5 de febrero inició hablando acerca de los bienaventurados, los pobres de espíritu. Posteriormente, el 12 de febrero, el Santo Padre tocó el tema de bienaventurados los que lloran. En cambio, la bienaventuranza de los mansos y humildes de corazón fue tocado el día 19 de febrero y luego en la catequesis del 11 de marzo el Santo Padre tocó la quinta bienaventuranza sobre los que tienen hambre y sed de justicia. Posteriormente, el 18 de marzo, el Santo Padre afrontó el tema de los bienaventurados los misericordiosos. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, hermanos y hermanas que aprovechan este tiempo de Cuaresma para escuchar en este tiempo la sed de Dios que tenemos dentro de nosotros. Continuemos nuestro camino de liberación a través de las pruebas y las purificaciones de la vida que nos conducen a la gloria del cielo. Que Dios los bendiga. Saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue Este es el saludo que ha hecho el Papa Francisco a todas las personas de lengua francesa que están siguiendo esta transmisión. Los ha animado que en este tiempo de Cuaresma puedan escuchar esa sed de Dios que tenemos dentro y que así podamos caminar nuestro camino de liberación a través de las pruebas de la vida. Ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará llegar los saludos al Papa Francisco y también el resumen de lo que dijo el Santo Padre en su catequesis en italiano. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Beatitudes, we now turn to the sixth Beatitude, which promises that the pure of heart will see God. To see God means having a personal relationship with Him. El monitor en lengua inglesa está recordando el pasaje, sobre todo del Papa Francisco en la catequesis, en la que dice que la sabiduría de esta bienaventuranza reside precisamente en el corazón. Es necesario entrar dentro de nosotros mismos y hacer espacio a Dios. Y citando a San Agustín, recuerda que Dios es más íntimo de mí que yo mismo. Este pasaje de San Agustín, tomado de las Confesiones, en el capítulo 3, párrafo 6, 11. También está recordando la acción del Espíritu Santo que es y que obra en nuestros corazones para poder llevarlos hacia esa plenitud que el Papa Francisco ha dicho de ver a Dios. Y esta acción del Espíritu Santo hace que seamos puros de corazón. Saludo i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione. Saludo a los fieles de lengua inglesa que están comunicados a través de los medios de comunicación social en este camino cuaresmal hacia la Pascua. Sobre ustedes y sus familias invoco la fuerza y la paz que vienen del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.
El Papa Francisco extiende su bendición también a todos los fieles que en los diferentes países de lengua inglesa están siguiendo esta audiencia y los anima que en este camino de Cuaresma hacia la Pascua, el Señor dé la fuerza a ustedes y a sus familias. Ahora damos paso al monitor. Heiliger Vater, que en lengua alemana también hará el resumen de la catequesis del Papa Francisco. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken. El monitor, después de haber presentado los saludos de la Iglesia en Alemania, repite y sintetiza esta primera parte de la catequesis en el cual se pregunta cómo llegar a esta intimidad con Jesús, cómo encontrar esta relación sincera con Dios. Y repite un poco lo que el Papa Francisco ha dicho, que se puede pensar, por ejemplo, en la imagen de los discípulos de Maús que tenían al Señor, a Jesús a su lado, pero sus ojos no podían reconocerlo. El Señor les abriría los ojos al final de un camino que culmina con la fracción del pan y que había comenzado con un reproche. Necios y lentos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Y el Papa Francisco dice que aquí se encuentra el origen de la ceguera, el corazón necio y lento de los discípulos de Maús. Y ha preguntado también a nosotros, muchas veces vemos las cosas de un modo distorsionado, porque aún tenemos un corazón necio y lento para reconocer la verdad de Dios. Für unsere leidenden Brüder und Schwestern geschenkt. Auf diese Weise sind wir auf dem Weg zur Schau Gottes, die uns in der Glückseligkeit des Himmels erwartet und uns schon jetzt mit der Freude und dem Frieden des Reiches Gottes erfüllt. Ahora escucharemos el saludo del Papa. Rivolgo un saluto cordiale ai fedeli di lingua tedesca. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua alemana. Contemplamos en este periodo de prueba el rostro del Señor crucificado y muerto por nosotros, para que reconozcamos en su cruz la fuente de la verdadera esperanza y alegría, a través de la cual Él ha vencido todo mal. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Gläubigen deutscher Sprache. El monitor transmite este saludo del Papa Francisco a todos los fieles de lengua alemana, en el cual los anima a reconocer en la cruz de Cristo la fuente de la verdadera esperanza y la verdadera alegría, a través de la cual Cristo ha vencido todo mal. Seguimos con la catequesis. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la bienaventuranza que dice: dichosos los que tienen el corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza nos promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza del corazón.
¿Qué quiere decir tener el corazón puro? Significa conservar en nuestro interior lo que es digno de una relación con el Señor verdadera y llevar una vida íntegra, lineal y sencilla en su presencia. Tener un corazón puro es un camino de purificación interior. Hay que reconocer que con frecuencia nuestro peor enemigo está escondido dentro de nosotros mismos y necesitamos convertirnos al Señor. Este proceso implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarse conducir con docilidad por el Espíritu Santo. Es un camino de maduración, supone renuncia, sinceridad, valentía. Cuando descubrimos nuestra sed de bien y la misericordia de Dios que nos sostiene, comienza un camino de liberación que dura toda la vida y nos prepara al encuentro con el Señor. Se trata de un trabajo serio y sobre todo de una obra que Dios hace en nosotros a través de las pruebas y las purificaciones de la vida y que nos lleva, si lo aceptamos, a experimentar una gran alegría y una paz verdadera. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda pureza y sencillez de corazón para descubrir su providencia en los sucesos de la vida cotidiana y tengamos presente en estos momentos de prueba y oscuridad a todos nuestros hermanos y hermanas que sufren y a quienes los ayudan y acompañan con amor y generosidad. Que Dios los bendiga. El Papa Francisco también ha hecho llegar sus saludos y el Santo Padre, resumen de su catequesis em nome a todos das los fieles pessoas da de língua lengua portuguesa, española en América conectadas Latina, através dos en meios de América comunicação Central y América del social, Norte y España. testemunham Ahora, a vossa el monitor santidade, en lengua sentimentos de portuguesa gratidão e afeto filial, manifiestan y los aseguro sentimientos as de nossas gratitud y orações afecto pelas filial vossas intenções al de Santo Padre, pastor da Igreja Universal. como pastor de la Iglesia No Universal. fim, recitaremos o Pai Nosso em latim. También anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y impartirá la bendición apostólica. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na sexta bem-aventurança, referida no Evangelho de Mateus, é-nos prometida a visão de Deus e, para isso, requer-se a pureza do coração. Para podermos contemplar Deus, é preciso entrar dentro de nós mesmos e dar espaço a Ele, pois, como diz Santo Agostinho, Deus é mais íntimo a mim mesmo do que eu próprio. Segundo a concepção bíblica, o coração é este espaço interior da pessoa, onde ela aparece e se revê em toda a sua verdade. E uma pessoa bem ciente do que é, vive na presença do Senhor, conservando no coração só o que é digno dele. Por outras palavras, um coração puro reconhece a parte de si mesmo que está sob o influxo do mal, arrepende-se do mal cometido e tudo faz para colocar também essa parte sob o impulso e guia do Espírito Santo. Por este caminho do coração, chegamos a ver Deus. Nesta visão beatífica, há uma dimensão futura, escatológica. É a alegria do reino dos céus para a qual caminhamos. Mas há também a dimensão presente. Ver a Deus significa ler os seus desígnios naquilo que nos acontece. Reconhecer a presença dele nos sacramentos e nos irmãos, sobretudo pobres e doentes. Assim, esta bem-aventurança é o fruto das anteriores. Se procurarmos saciar a sede de bem que nos habita,
e vivermos da misericórdia para com os outros, estamos num caminho da libertação que dura a vida inteira e nos conduz ao céu. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Agora, o Santo Padre sauda em italiano os ouvintes de língua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, Queridos oyentes de lengua portuguesa, saludo a todos y los invito a vivir como toda la Iglesia, con pensamiento y de corazón la próxima Semana Santa que presenta ante nuestros ojos la cruz de Jesús que ha tomado sobre sí y ha soportado toda la tragedia humana. No podemos olvidar las tragedias de nuestros días, porque la pasión del Señor continúa en el sufrimiento de los hombres y sus corazones se encuentran en la cruz de Cristo. Ayuda y conforto en medio de las tribulaciones de la vida, abrazando la cruz como Él, con humildad, confianza y abandono filial a la voluntad de Dios, tendrán parte en la gloria de la resurrección. Eis a tradução das suas palavras. El monitor traduce las palabras del Papa Francisco a todos los fieles de lengua portuguesa en Brasil, Portugal y los países de África. Les transmite de que en este camino no podemos olvidar los problemas y las dificultades de la vida. Recordemos que Jesús tomó sobre sí toda la tragedia de la humanidad. Por eso podemos ver en este Cristo y en su cruz encontrar ayuda y conforto en las tribulaciones de la vida, abrazando así la cruz de Cristo con humildad, confianza y abandono filial a la voluntad de Dios. Enseguida tendremos al monitor en lengua árabe, que también presentará los saludos al Papa Francisco y hará también el resumen de la catequesis del Papa Francisco de este miércoles 1 de abril de 2020, en el cual ha afrontado el tema de los puros de corazón. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا. Esta bienaventuranza que promete la visión de Dios y tiene como condición la pureza del corazón. Y como dice el Salmo, mi corazón repite tu invitación, busque mi rostro. Tu rostro, Señor, yo lo busco. No me escondas tu rostro. Y el Evangelio también hace eco de este salmo, en el cual, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grandes serán las tinieblas. Esta luz es la mirada del corazón, la perspectiva, la síntesis, el punto desde el que se lee la realidad. ¿Pero qué quiere decir un corazón puro?, se pregunta el Santo Padre en la catequesis. El puro de corazón vive ante la presencia del Señor, conservando en el corazón lo que es digno de la revelación con Él. Solo así posee una vida íntima, unificada, lineal, no tortuosa, sino simple. Por lo tanto, ha recordado el pontífice, el corazón purificado es el resultado de un proceso que implica una liberación, una renuncia. El puro de corazón no nace así. Ha vivido una simplificación interior, aprendiendo a renegar en sí mismo el mal, algo que en la Biblia se llama, dijo el Papa, circuncisión del corazón. Y precisamente de este tema de la circuncisión del corazón, tenemos algunos textos bíblicos que en el Antiguo Testamento nos hablan de ello, como por ejemplo el pasaje del Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, y también el versículo 30. También lo encontramos en el profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 9, y en el profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 4.
لا سيما المحتاج والمعوز والمتألم. Ahora escuchemos el saludo del Papa Francisco a todos los fieles de lengua árabe. Saluto a tutti i fedeli di lingua araba. Saludo a todos los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, para poder ver a Dios debemos purificar y liberar nuestros corazones de todos nuestros pecados de envidia, de ira, de falsedad, de odio, de egoísmo, de incredulidad, a través de la oración, la caridad y la misericordia. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre del maligno. Este deseo de purificación ha sido el centro del saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua árabe, que debemos purificarnos y liberarnos de nuestros pecados, liberar nuestros corazones de la envidia, la ira, la falsedad, el odio, el egoísmo, la incredulidad. Y solamente ha dicho a través de la oración y la caridad y la misericordia es que se puede llegar a esta purificación del corazón. Vamos llegando ya al final de esta audiencia general, en la cual ahora el monitor en lengua polaca hará llegar también sus saludos al Papa Francisco de parte de toda la Iglesia en Polonia, y también hará una síntesis de la catequesis del Santo Papa. Oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, recordando la tradición cristiana católica del pueblo de Polonia. El monitor hace una síntesis de esta catequesis del día de hoy, centrada en la pureza del corazón. Przybliżyć sobie szóste błogosławieństwo Pana Jezusa, skazania na górze. Hablando de esta bienaventuranza, señala que para contemplar a Dios y ver es necesario entrar dentro de nosotros mismos y hacer espacio a Dios en nuestro corazón. Esta maduración decisiva se da cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo se esconde a menudo dentro de nuestro corazón. Por ello, la batalla más noble es contra los engaños interiores que generan nuestros pecados. Citando al Papa Francisco, dice que lo importante es entender lo que es la pureza de corazón. Para hacerlo debemos recordar que para la Biblia el corazón no consiste solo en los sentimientos, sino que es el lugar más íntimo del ser humano, el espacio interior donde la persona es ella misma. Jest to droga wiodąca do uszczęśliwiającej wizji oglądania Boga w eschatologicznej perspektywie Królestwa Niebieskiego. Ta relacja pozwala także rozumieć plany Bożej opatrzności dotyczące naszego życia, rozpoznawać obecność Boga w sakramentach świętych, w braciach, Solo esta purificación del corazón nos puede llevar a ver a Dios, y sobre todo a través de este camino de purificación del corazón llegaremos a esa visión beatífica, a esa dimensión futura escatológica de esta bienaventuranza, como en todas las bienaventuranzas, que es la alegría del reino de los cielos hacia el cual vamos. Por lo tanto, ver a Dios también significa comprender los designios de la providencia. Y ahora escuchemos sus saludos del Papa Francisco, que saluda cordialmente a los pobladores y fieles de Polonia. Hermanos y hermanas, el hombre contemporáneo encuentra los signos de la muerte más presentes en el horizonte de la vida, siempre presentes, con miedo, amenazados en el mismo núcleo de su existencia. Cuando se sentirán en dificultad,
Que su pensamiento corra entonces a Cristo. Sepan que no están solos. Él los acompaña y jamás los decepciona. En estos días difíciles que estamos viviendo, los animo a confiar en la divina misericordia y en la intercesión de San Juan Pablo II en la vigilia del 15º aniversario de su muerte. De corazón los bendigo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Bracia y siostry. Santo Padre ha recordado a todo el pueblo polaco que siempre tengan presente la figura de Cristo en estos momentos difíciles, en estos momentos de nuestra existencia en la cual vivimos el temor de la misma existencia. Miremos a Cristo con confianza y sobre todo en estos días difíciles que podamos encomendarnos a la divina misericordia y a la intercesión de San Juan Pablo II en la vigilia del 15º aniversario de su muerte, que celebraremos el día de mañana. Efectivamente, el Papa Juan Pablo II falleció un 2 de abril, y el día de hace 15 años atrás. Por último, escucharemos los saludos Santo Padre, i fedeli di en lengua collegati italiana. attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale Todos los gratitudine. fieles que están Pregano per tutte en le conexión a intenzioni través de los medios de del suo comunicación universale ofrecen ministero sus oraciones por su ministerio petrino. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Igualmente que los terminata otros la quale il monitores Santo Padre anuncia que al impartirà final la se benedizione recitará el Padre apostolica Nuestro in modo y speciale el Santo ai Padre bambini, impartirá su agli bendición anziani e apostólica. ai sofferenti. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Il mio pensiero va in particolare Mi pensamiento va de modo particular a los grupos que desde hace tiempo per essere presenti. habían reservado lugar para estar presentes hoy. Tra questi i ragazzi della professione Entre ellos a los jóvenes de la profesión de fe de la diócesis de Milán, conectados a questo incontro a este encuentro a través de los medios de comunicación social.